ready and back again to this 100 Days of Code Challenge with me, your host, Darwin English. Welcome. Bienvenidos. Es lunes 8 de enero de este nuevo año 2024. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes en este 100 Days of Code Challenge, aprendiendo Python. Día 13, si no me equivoco, día 13, ya es el día 13, en el que estamos aprendiendo las bases de Python, obviamente en inglés. ¿Qué beneficios nos trae saberlo en inglés? Bueno, pues nada más y nada menos que todo el vocabulario técnico que muchos de ustedes están buscando, ya sea a través de tutoriales, en alguno de nuestros cursos, o simplemente con la experiencia que les da trabajar en tech, en el Big Data, en el Big Tech Companies. Oigan, la vez pasada nos quedamos en el for loop y recuerdo que íbamos bien hasta que no entendí el porqué de un contador dentro de nuestro código, pero bueno, pues es el día que vamos a retomar ese tema. Otra cosa es que el día de mañana tenemos Wanna Devs a las 8:30 de la mañana. Vengan para que junto conmigo, junto con un servidor y teacher Alex, veamos todo este lingo en más tutoriales de programación. Estos los vamos a ver en vivo también. Y luego quiero dar la bienvenida porque el día de hoy comienzan nuevos grupos de A2 para hacer B1 y de B1 para hacer B2. Hoy es el comienzo de este reto de 4 meses. Felicidades a todas aquellas personas que se decidieron a comenzar este reto. 4 meses para mejorar su inglés. 4 meses para a dar un paso más hacia ser bilingües. Welcome and congratulations, right? Y todas aquellas personas que siguen estando en esos cursos, que ya están en esos cursos, bueno, pues les deseo lo mejor de lo mejor en este 2024, que sus metas en el idioma y en lo laboral se cumplan. También el día de hoy tenemos Bootcamp de Código Facilito. Nos vemos por ahí, chicos. No recuerdo el horario, me parece que en punto de las 6, en punto de las 5. I don't remember yet. Pero ahí vamos a estar, Teacher Alex, Teacher Carlos y un servidor, para darles la bienvenida. So, how about if we start with this? How about if we get this party started? Yes. Vamos a ver acá. Voy a compartirles mi pantalla para empezar a ver our tutorial, our Cisco tutorial, right? So the site is Skills for All, skills for all, de esta Cisco Networking Academy. Voy a hacer login, right? Login. Para comenzar. Ok, so aquí esta es la unidad 2 que ya terminamos. Vamos en la unidad 3. Se está poniendo bien interesante. Está poniendo realmente súper interesante. Vamos acá. Estamos en los labs. I remember we were in the labs. Ahorita voy a hacer más grande la pantalla. Nada más déjenme acomodarme en lo que es el lab del día de hoy. Todavía no lo hemos hecho. So yeah, vowel eater. The ugly vowel eater. Aquí estábamos. Nos quedamos la vez pasada en ¿no? Stuck in a loop. Este fue el último que hicimos. So yeah, we are going to go within this one. Okay. There you go. Ahí está. No estoy compartiendo la pantalla. Ya, les pido que si ustedes se van conectando, saluden en este live del día de hoy. ¿Dónde está mi gente? Ayúdenme, por favor, si de repente la ando regando, como ahorita que no estaba compartiendo la pantalla. Help me out here. Tengo 13 días de streamer, so yeah. Help me out a little bit. Okay, so here we are. Hey, remember, please. Ángel, say Ángel, hello. How's it going, my friend? Yes. Y Abby, no tenía el gusto de haberte visto por acá. Welcome, congratulations for watching this episode of 100 Days of Code Challenge with Python. Ya, entonces recuerden la dinámica acá. Ustedes pueden participar en vivo
Pueden darme una papeada acá en lo que ando haciendo. Ya, y el tema es de que yo aprenda Python y ustedes adquieran vocabulario técnico, mejoren su pronunciación y su reading comprehension, okay? So, please help me out reading here, right? I'm gonna read. You guys at home repeat pronunciations that you find interesting. Interesting. Yeah. Abby says, I'm new. Te faltó el verb be. I'm new here. Well, congratulations and welcome. Yeah. So let's start. 3.2.10. This lab, okay? Lab. Remember that lab goes for exercise, como un laboratory, right? Un lab exercise. Por eso es que algunas compañías se llaman algo labs, ¿no? Compañías de tech, consultoras principalmente. So, the continue, repeat with me, the continue statement, the ugly vowel eater. Ok. Hay que recordar que hemos visto operaciones lógicas, ya hemos visto operadores matemáticos, vimos while y vimos for, right? El for loop. So, estas son las únicas herramientas que podemos utilizar para resolver este lab que no he leído. So, read with me. Scenario. Y no escenario, right? Scenario. ¿Ya? ¿Qué es el escenario? The continue statement is used to skip the current block and move ahead to the next iteration. Este no lo habíamos visto, ¿eh? The continue statement, okay? So the continue statement is used to skip, not in the, no that pronunciation, skip y no skip. Empezamos desde la S. Skip the current block and move ahead to the next iteration without executing the statements inside the loop. It can be used with both while and for loops. No sé por qué quiero decir for. Creo que porque viene la palabra loop después. So for loops, right? So let me understand this. The continuous statement is used to skip the current block and move ahead to the next iteration. Okay. Without executing the statements inside the loop. Okay. So this your task here is very special. Very y no very. Very. Hay una V labiodental. Esa V que le decimos de vaca no se llama V de vaca, ni la otra se llama V de burro, se llaman V labiodentales porque utilizamos los dientes y el labio para decir very. ¿Por qué es importante esa pronunciación? Porque cuando dices very con V labial, sin los dientes, cuando dices very estás haciendo referencia a las moras, right? Como el blueberry, o un berry, ¿no? Como, no sé, pues sí, las moras. Como strawberry, la fresa, strawberry. So yeah, very. Your task here is very special. Special, no special. You must design a vowel eater. Write a program that uses a for loop. The concept of conditional execution, if, else. Y the continue statement. Ok, creo que ya más o menos estoy entendiendo qué es lo que tendremos que hacer acá. Vamos a recibir una palabra y vamos a evaluar si cada una de las letras es una vowel. Eso es lo que yo creo que va a ser un vowel eater. Vowel eater, remember, that is un comedor de vocales. So, yeah. Y dice, your program must, no must. Your program must what? Ask the user to enter a word. Ask the user to enter a word. Ask the user to enter a word. Y luego user word equals user word dot upper. ¿Qué es el método upper? To convert the word entered by the user to uppercase. Okay. We'll talk about the string methods and the upper method very soon. Very soon. Don't worry. Very soon. Use conditional execution and the continuous statement to it the following vowels. A, E, I, O, U from the inputted word. De la palabra dada. Use conditional execution and continue statement. Okay. Print the uneaten letters to the screen, each one of them on a separate. Repeat with me at home.
separate. Separate line. Separate line. Okay? Test your program with the data we've provided for you. Ok. Entonces, a ver. Vamos a preguntar por una palabra. La vamos a convertir a mayúsculas. Right? We're going to convert this word in uppercase con el método upper. Y luego vamos a utilizar el condicional, el if, else, y continue to eat the following vowels from the imputed word. Okay. Print and eating letters to the screen, each one of them on a separate line. Okay. Test your program with the data we provide for you. Ok, entonces si nos dan Gregory, tendría que output, tendría que imprimir GRGY. Ok. Abstemious. ¿Por qué no nos da la A? Pues porque se está comiendo las vocales, right? It's a vowel eater. Ok, get it. Yes, E-O-U-E-A. No da nada porque come vocales esto. Ok. From the user to enter word. Aquí está nuestro sandbox. Let's work a trabajar, right? Okay. So, tenía un nombre la variable, right? User word. Okay. Yeah. So, user word equals input. Write a word. Y voy a poner aquí una payasadilla. Warning. You lose your vowels. Right? Va a perder las vocales. Okay. So here we have the user word, and then it says, and assign it to the user word variable. Pues ahí ya también hice, ¿no? Eso. So it works like that, right? Luego, for letter in user word, desde letra in user word, aquí vamos a decir if, ya mayúsculas, ¿no? If letter equals a. Así se pondrá. No dejen de saludar los que vayan llegando, por favor, porque sí me siento cada vez menos solo. Y eso me da energía como para seguirme esforzando en este quest, que es construir un vowel eater. Recuerden que estamos viendo básico en Python, level basic. So, yeah. So, if letter A or B or probably C. No creo que no voy a poder hacer así, ¿no? Tengo que preguntar por cada uno, ¿no? No le puedo meter más argumentos. Ya. Creo que no le puedo meter más argumentos. Voy a tener que hacer un montón de ifs anidados. Right? So, if letter equals A, then elif no. If letter equals A, tengo que delete that letter. Oh my God, ya me estoy encontrando con un impasse. Metí la palabra y es que como no utilizamos arreglos, creo que siempre para todo he querido utilizar arreglos, pero todavía no llegamos al tema de los arreglos. What do you think, guys? If letter equals A, ¿qué va a ser? Si letra... Jump to the next one. Hello, Gerardo, man. How's it going, Gerardo? ¿Qué horas son allá donde andas? ¿Qué horas son? Gerardo
vive en las Europas. In Europe, right? Gerard, ¿qué horas son por allá? Creo que traemos como 8 horas de diferencia. O 6, something like that, right? Vamos a darle al segundo veneno de la tarde, que es este coffee. Right? Vamos a ver cómo me quedó. Remember or. Yeah, Gerardo, I remember or. The thing is that en este tutorial no hemos visto que, yo por lo menos no he visto que exista el argumento or. Pero, pues a ver, veme guiando. Right? If letter equals A or B or E or no, pero no es, estaba diciendo el abecedario. A or E or I or O or U. Do nothing. No va a pasar nada, ¿no? 7 de 17. 7 de 17. Ya no hay sol por allá. Ya no hay sol por allá. Ya anochece bien temprano, ¿verdad, mi Gerard? Yes. It's a string. Oh, Ángel dice, instead of A has to be quotations, A, because it is a string. You are right. I mean, it has, at least it makes sense. It makes sense. Notice this expression, makes sense. Hace sentido. Right? Yeah. Hace sentido, makes sense, at least. Y no decimos como decimos en español de manera literal, it has sense, no tiene sentido. No. En inglés no es tiene sentido. En inglés es it makes sense. It makes sense. Yes, exactly, Gerard. I have to use quotation marks. Okay. I have to use quote unquote. Okay, so si es cualquiera de esta, creo que la intención era que hiciera un montón de ifs, ¿no? Y el Gerald vino con este consejo bien práctico de si es una u otra, then I have to print letter. Oh man, esto de las mayúsculas y las minúsculas. Print the letter, right? Just print the letter. Porque así ya no voy a tener que utilizar esta palabra, este método, ¿cómo se llama? El continue, right? Oigan, ¿saben qué me está faltando también? Que convierta user word into uppercase. So user word dot upper. So that's the thing I have to do here. User word equals user word dot upper. Parenthesis. You know what? Se necesita bien cañón el VS Code para que me fuera completando y fuese más sencillo. También el otro día estaba pensando, I don't know what you think, guys, that I should do this on VS Code to connect the exercises. I mean that I'm doing during these lives in the tutorial to my GitHub account. What do you guys think? I should definitely do that, right? Para que se vea acá bien chido, puro verde todo el 2024. That'll be awesome. Tengo miedo de quemarme, entonces a ver. Let me open this thing. Vamos a ver. Nice. Tenía miedo que lo hubiera hecho muy cargado. Ok, so aquí creo que ya print letter. Y no vamos a vernos en la necesidad del continue. Right? Yes. Let's see what happens, porque no se me ocurre qué otra cosa va a pasar. Ok. I'm gonna write hello. Y escribió todo.
Ya, I get it. Ya estoy viendo por qué todo. Oh, debería haber escrito. Te iba a decir help, pero no, la I también es una vowel. Ok, ahorita está convirtiendo bien. Está preguntando, pero solamente está imprimiendo. So, no. Now, si se cumplen todas estas condiciones, saben que es diferente de, right? Diferente. Y si se cumplen estas condiciones, and if letter, nope. Siempre va a imprimir letter. Es que quiero irlo iterando sobre cada carácter. Dice, if letter equals A or letter equals E. Sí, yo más bien creo que es eso. Ya, sí es así como decimos, ¿verdad, Jera? Dice Jera que dice test casa. Creo que así va a ser. Creo que es así, tal cual. Le hicimos muy sencillo, mi Jera. Es casa. No, ahí está imprimiendo todo todavía. Pero dice, si letter is different from A or E or I or O or U, print letter. Pero aquí debería entrar solamente si este es diferente. Aquí ya no supe qué pasó. Dice, si la letra es diferente de A o E o I o U o O o U, entonces imprime la letra. Ya, aquí ¿por qué no jaló? ¿Por qué se escribió todo? Interesting. If letter in user word, if letter different from A or E or I or U or U, tendría que imprimir tendría que print el letter. Si la letra es diferente de A. Creo que aquí pudiera utilizar así. Y luego utilizar el método continue, del que hablan las instrucciones. It says just continue, right? This conditional execution continue. And the continue statement to eat the following vowels. So ahora, did I use continue? I can say if letter is different from this, right? Ahora sí print letter. Let's see. Says casa again. No imprimió nada. What about if I say hello? Nothing. Dice José. Hey, hello, José, my friend. Dice, if letter equals A or letter equals E. Ok, entonces me está faltando. This thing, el operador. Probably. Then continue. Me dice Josué, then continue and then print letter. Ya más o menos lo que estaba haciendo, pero era bien importante hacer esto. Let's see what happens here. Oh, syntax error. If letter equals A.
Dice syntax error if letter equals a or. Pero ¿qué es el error? Let's see. Again. Ay, ¿dónde está el...? Acá. Dice que aquí. ¿No debería llevar como un separador de argumentos? No, ¿verdad? Para eso está el or, nada más. O sea, no lleva esto. Shouldn't I write commas here? Let's see. Nah. Ahí ya de plano dijo Nel, las comas no van aquí. If letter equals A or equals E, también dice Josué, no necesitas el segundo if. Entonces sale en just print letter. Pero afuera, ¿no? Bueno, lo estoy cambiando, pero de todos modos me va a seguir marcando ese error. Says you can't use equal, dice Ángel. You can't use equal and or at the same time. Ok. Y luego dice Josué, after the or, add the name of the variable. So aquí también tendría que ser letter. That's what you're saying, Josué. Ángel dice, Josué is right, you don't need the second if, right? En Gerardo dice, ay, ahí te vaya, porque no estés dando lata. Dice, input, upper, for letter, yeah. For letter in X, if letter difference for, yeah, print the letter and then continue. Creo que esa es la intención. Creo que esa es la intención, mijera, del lab, de this lab, that I don't use ors, porque no me lo han enseñado. Let's taste only one. Vamos a comentar esto. So, if letter, aquí me va a faltar la column. If letter equals A, continue and print letter. Let's just use casa again. Oh, you're the man, Gerardo. Yeah, you're the man. Yeah. This only works, of course, for letter, right? So what I have to do now is make several ifs. Para todas las, for each vowel, right? For every vowel. So for A, for E, for I, for O, and for U. Ok, so entonces no lo puedo hacer así como más elegantioso aquí de ponerle coma I, por ejemplo. ¿Correrá eso? Syntax error. Yes, so no. Pues para eso es, supongo, el for, ¿no? Para que vaya letra por letra. Alonso Tagle. Alonso, man, how's it going? Hello, ¿cómo te va en este año nuevo? Every statement is independent, so you need to write the whole comparison after the for. Yes, a eso le estábamos sacando. A tener que escribirlo todo, right? So, okay. Continue. And then, es lo que es, right? Vamos a escribirlo todo. I'm gonna erase this comment. And take from this F to the continue statement and copy it again and again 4 times for the 4 different vowels. So it's going to be E, I, O, and U. And then print letter. Let's see what happens. Gerard says, you can put or letter. Pero pues es lo que nos daba syntax error. Luego dice Josué,
if letter A or letter E or letter... ¿Sí o no? Pues. Voy a calarle. Que me parece lógico. Y si estoy mal, lo voy a calar como ustedes me dicen. Y si estoy bien, de todos modos lo voy a aclarar como ustedes me dicen. Wait. Hello. Haha. It works. Entonces, ustedes díganme. Aplicamos la filosofía de si sirve, no le muevas. If it works, don't touch it. Or let's dive into this, right? Yeah. Gerardo dice, like José said. Okay. Let me just, for my own pleasure, try another example, okay? This is a sentence. Se comió todas las vocales. This is... ustedes no ven porque está aquí, pero está. This is... Aquí empieza. Se comió la I, se comió otra I. A también era una sentence. Right. Ok. Entonces, yo cumplo lo que prometo. Y entonces vamos a tratar de hacerlo como ustedes me dijeron. Según yo, así es para comentar múltiples líneas. Y parece que no. O es otra. ¿Cómo era para comentar múltiples líneas? Do you guys remember? O como los cavernícolas, voy a tener que hacerle aquí y a poner hash en cada renglón. I don't think that's... Si pongo 3, tampoco. So, a manopla. Help me out here with multiple comment. Control más backslash. Y que se la borró, a ver. Pues ya terminé. De todos modos, a ver. En Mac, sí, pues dice Jera que en Windows es Control plus backslash. And he doesn't know in Mac. I suppose it has to be common, right? Vamos a calarle. So, common backslash, no. Backslash, no. Backslash, no. Se comentó una, sí. It depends the IDE. Yeah. It depends the IDE, dice Alonso Tagle. It depends on the IDE. On the IDE. Bueno, lo voy a poner así porque pues, este es un sandbox de aquí de la raza de Cisco. So we don't know about that, right? Pero lo que voy a hacer ahora es este que decía Josué, or, y el buen Jera, or, y, or. A ver, voy a aplicar la floja. One, two, three, four, five. Ya es hora de los lentes. ¿Cómo le hago, no? Como película de que alguien va a leer algo así de... I don't know how this guy... Do you guys remember that guy from Jurassic Park? The original one, the first one. This guy who was supposed to be a celebrity, right? Era como un rusarín, ¿no? Era como un filósofo, pero al mismo tiempo era como un influencer de aquellos tiempos de los 90s. Y lo invitan al pre-opening del Jurassic Park. Ese es el único cuate que conozco que se ve cool con lentes. ¿Quién más se ve cool con lentes? Ya debes seleccionar. And dice... That's right, Darwin, don't touch it. Oh, too late, man.
I already touched it. Yeah, ok. Sí, y este también va a ser continue, ¿no? Continue, yes. So ahí está, como ustedes me lo sugirieron. Right? Estoy olvidando el nombre de la variable después de cada or. Después de cada or. Entonces aquí va a ser letter as well. Letter. ¿Estoy bien? No, estoy mal. Or. Ya vi. Ya, súper mal. Just wrong. There you go. Or. Letter equals I. Or. Letter equals. Ese botón. Equals you. Or. Letter equals you. Yeah. Let's see what happens. This is your suggestion, guys. Falta el letter, también dice Josué, también dice Ángel, falta el letter antes del igual. Y Alonso Tagle, right, is saying clap. Let's see what happens. ¿Ustedes conocen a alguien que se vea bien con lentes? Write the word. Let's go with the first example. Casa. Yes. Great. Another one. Hello. Yeah, there you go. Eso me hacía falta. Thank you very much, guys. Thank you very much. This is a sentence. There you go. Oigan, está de más que carguemos el input, pero hay que hacerlo. Just for fun. Just for fun. Yeah, because testing cases is really fun, right? Gregory. There you go. Gregory. And then we have abstemious. Es cuando no inflas. Abstemious, right? Ahorita de abstemio me acordé de una frase creo que la vi en James Bond. Así es como a veces aprendo inglés con frases o dichos. Me acuerdo que en una ¿este no jaló? Pues sí, porque no imprime nada, ¿no? So, in a scene, a villain asks 007, James Bond, what's your poison? ¿Cuál es tu veneno? Y esa frase se utiliza como, pues, ¿qué tomas? Right? ¿Qué te sirvo? What's your poison? Yeah, yo uso lentes de la universidad, tengo miopía. Yo tengo la otra cosa, ¿cómo se llama? Astigmatismo. ¿Es con G? Astigmatismo. I don't know. Yeah, dice Alonso Tagle, using array will be if letter in A. If letter in. Yeah. Me muero por continuar ahora con los arrays. Siento que va a estar más chido. You guys like the 00 movies? 007 movies? James Bond. Yeah. Dice Alonso, aún no llega el tema de los arrays. No. Que no se dice array, se dice array. Right? En English es array. No I. No, sorry, no I. Array, así. Array. Repeat with me. Array. Yeah. And another thing, another curious fun fact is that in Python, they don't call it arrays. They call them lists. Son listas y no arreglos, right? That's another thing. Okay, let's continue. So 3.2.11, laugh, the continuous statement, the pre-vowel eater. Otra igual, pretty vowel. What is a pretty vowel? So, si hay una pretty vowel, habrá una ugly vowel. Scenario, let's read the scenario together. Repeat with me, scenario. Your task
Repeat with me. Your task, not your task here is even more special than before. Quiero que practiquemos enlazar palabras, la song. Your task here, ahí no hay link, right? Pero aquí sí. Your task here is even more. So, creo que no, porque aquí en here va como una coma invisible, ¿no? Your task here is even more. Aquí sí, is even more special. Is even more special than before. Is even more special than before. You must redesign. You must redesign the ugly vowel either from the previous lab and create a better upgrade it, right? ¿Por qué es upgraded y no upgrade? Porque upgrade por sí sola termina hasta la E, ¿verdad? Y entonces esta palabra termina con un sonido de consonante, D, right? Upgrade. Y recuerden que todas las palabras que terminan en D o T las agregamos el sonido ED cuando estamos hablando en el pasado o cuando lo hacemos un adjetivo, como ahorita. So, either from the previous lab and create a better upgraded vowel either. Write a program that uses a for loop, the concept of conditional execution, if else. Ahí estamos fallando porque hicimos todo en una sola línea. No estamos fallando, nos estamos haciendo rebeldes, ¿no? Y en la primera que yo hice fueron puros ifs y no dijimos if, no hicimos elif. Tampoco utilizamos else. So, the continue statement. Ok, pero ¿qué tiene este de bonito y el otro de feo? Oh, this is an interesting question that Josué is making. Is bringing to the table. Who will be the next 007? I don't know. Creo que se sonaba el parte de este cuate. Ingrid Esdra. I don't remember the name. He's a color guy. I don't know anymore what the correct adjective for people of color is now, right? It's crazy. But the thing is that I don't know. I don't remember the name. Idris Elba. I don't remember. What is the name? Alba. Idris Alba, dice Paola. Idris Alba, actor. Yeah, Idris Elba. Yeah, Elba. Wow. Yeah, it's an English actor, Idris Elba. So, yeah, yo creo que estaría interesante, ¿no? Estaría muy interesante tener un 007 de color. Estaría chido, le daría un twist interesante to the story. Okay, what do you guys think? Who should be the next 007? Es curioso cómo el otro día que estaba viendo la última de Mission Impossible, yo ya veo muy acabadón al Tom Cruise, que acá en mi familia le decimos a Don Cruz. Ya vemos muy acabadón a Don Cruz. Y y viene otra película, ¿no? Y cada que viene otra película yo veo a ver si hay como alguna señal de que ahora alguien más se va a quedar con la franquicia, pero yo creo que Tom Cruise le va a dar hasta que se acabe. Al final de cuentas creo que él es dueño de una parte de la franquicia. But anyways, who knows? Yo pensé que el Superman se iba a quedar con la franquicia, but no, right? I don't know who Taron Egerton is. Taron Egerton would be a great 007. Let's Google that guy. What is the name of that? Taron Egerton. Taron Egerton. I don't know this guy. Kingsman. I believe I saw that movie. I don't remember. Rocketman. I didn't saw Rocketman. Robin Hood. Is there a new Robin Hood movie? Oh my God. I've been living under a rock. He estado viendo debajo de una roca. Es una expresión que se utiliza en inglés para decir que no me entero de nada. Sing too. Yeah, esa sí la he visto por todos mis morros. Y Sing. ¿Qué papel de Sing hace? No vi la película de Tetris, pero la vi que estaba recomendada. Johnny. Who's Johnny? Who's Johnny in Sing 2? Let me see. Johnny.
Oh yeah, I'm so excited. That's the song that he sings, right? Man, esta es épica, ¿no? Se hizo meme, se hizo canon de pronto la de Legend. Yeah, I think that I haven't seen a single movie from this guy. Well, he actually is in the movie, right? Because Minions and more, I've seen it. And also The Sing. Se nota que nada más voy al cine a ver las de los morritos. Que el fin de semana vi la de Wonka. And it was great. It was actually pretty good. It was actually pretty good. So yeah. Yeah. Okay. So I don't know this guy, but he probably will be Isaac. And by the way, good afternoon, Isaac. Hello, guys. Okay. So let's see what about this pretty vowel leader program, or what was the name of that? Pretty what? The pretty vowel leader. The pretty vowel leader. So ask the user to enter a word. Use the user lowercase equals user lowercase word and the method upper to convert the word entered by the user to uppercase. We'll talk about the string methods and the upper method very soon. Don't worry. Remember the pronunciation very. Yeah, acabo de ver justo Isaac por el tema de estar googleando ahí los carteles. Vi que Kingsman tenía un reparto interesante. Ya, voy a ver Kingsman. I'm gonna watch that movie, right? Seems like really interesting to me. Ya, ¿saben qué? Me está dando ansiedad porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero cuando sale así como una recomendación, lo apunto en un Notion de películas por ver. Nunca he visto ni una de las que apunto. Pero sí las apunto. So, Kingsman. Let me just take a real quick note. Kingsman. Okay. Let's continue. So use conditional execution in the continuous statement to eat the following vowels: A, E, I, O, U from the imputed word. Assign the uneaten letters to the word and to the word without vowels variable and print the variable to the screen. Ahora sí lo vamos a imprimir en una sola línea. Vamos a imprimir la variable. That's a pretty part. Pensé que íbamos a ponerle, I don't know, stars or something, right? Look at the code in the editor. We've created the word without vowels and assigned an empty string to it. Let's read together. Look, aquí estoy. Look. Voy a hacerlo más grande. Acaba siendo más grande el restream. There you go. Acá arriba. No, este es el pasado. Ayúdenme a leer. Quiero que practiquen su pronunciación. Quiero que su pronunciación cada vez suene más natural. So help me out here. Look. No look. Look. Look at the code. Look at the. Pero lo vamos a decir como si fuera una sola. Look at the. Okay? Look at the code in. Code in. Como si fuera una sola. Esta es una sola. Look at the code. Sorry, look at the. And then code in. Right? Son dos. Look at the code in. Look at the code in. The editor. You can say editor. It's okay to say editor. But it will be greater. It will be better. It will be great if you say editor instead of editor. So now we've created. Es imperceptible, casi imperceptible. We've created word without vowels. Without.
without, word without vowels, word without vowels. Ahí está la oclusión glotal de la que hablaba, ¿quién era? Isaac, el otro día, o Ángel. Without, ahí está, without. Pero cuando lo digo junto, cuando lo digo con una sola frase, pongo la posición de la boca, pero no le inyecto aire. Por eso dice word without vowels, without vowels. Hago una T, pero no le pongo aire, termino por no pronunciarla, la omito, without vowels. And assign an empty string to it. And assigned. Esta es como una sola también. Y se junta con esta otra, y se junta con esta otra. Entonces esto va a salir así. And assign an empty. And assign an empty. And assign an empty. And assign an empty string to it. Use concatenation operation to ask Python to combine selected letters into a longer string during subsequent loop turns and assign y se junta con esta otra and assign it to the word without vowels variable. ¿Ok? Estuvo larguito, right? Esto es un tema de práctica. Tenemos que leer y leer en voz alta, tomando en cuenta en ciertos momentos lo que estamos leyendo, comprender lo que estamos leyendo, y en otros únicamente nuestra pronunciación, right? No se puede, a pesar de que existe esa creencia de que podemos multitaskear, no se puede. En realidad no se puede. Nuestro cerebro está diseñado para poner atención a una sola cosa en un momento determinado. Y hay la impresión de que podemos hacer multitasking cuando estamos cambiando de tareas muy rápido, pero no hay un multitasking en el cerebro humano real, right? Cuando estamos leyendo, o ponemos atención a lo que estamos leyendo y lo asimilamos, o ponemos atención a nuestra pronunciación. Yeah. So let's continue with that. Says your program with the data we provided for you. So use concatenation operation. Es algo que se me pasó. Use concatenation operation to ask Python to combine selected letters into longer string during subsequent loop turns and assign it to the word variable. Ok, está fácil. Empieza la hora del calor. Vamos a comparar con el calentamiento global. User more power. Okay, so let's see what happens here. It says word without vowels is an empty string. Prompt the user to enter a word. Input. Yo utilizo así lo hago yo porque no sé utilizarlo de otra manera. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí está declarado word without vowels as an empty string. Pero el input, no recuerdo cómo puedo hacer input nada más y qué pasa con ese input, ¿no? Si yo hago esto, give me a word to be eaten, para hacer comida. What? Eaten, yes. ¿Qué pasa con ese input? ¿En dónde está? Yo creo que se pierde. A ver, o sea, si no hago esto, ese es my belief, that I believe that is wrong, right? Yo creo que debo hacer esto siempre, right? Y aquí creo que el tutorial insiste en que primero se declare la variable, después haga el input y luego que assign it to the user word variable. Perdón, no era word without vowel, sino user word. Yo quiero hacer en una sola línea el input y asignarle a user word. Pero no porque sea muy
versado o porque sea muy elegante en esta parte del código, sino porque no sé hacerlo de otra manera. So, ¿qué pasa si solo pongo input? ¿A dónde va? Right. I don't know. Anyways, lo voy a dejar así. So, word without vowels, user word, input, give me a word for letter in user word. Y empieza a preguntar, ¿ok? If letter equals A, then just continue, right? Así quedamos. En el VS Code ya me hubiera completado aquí el show. F. Ya podemos hacerlo en una sola línea, ¿no? Aprendimos eso. Déjame ver si esa técnica que hicimos de poner una sola línea no le hace nada a lo demás. Creo que aquí no vamos a poder utilizar ese hack, ese trucazo que sugirió al principio Gerardo y José lo completó junto con Ángel con el equals or equals, right? Jaja. Porque si no tengo que agregarlo o no, sí. ¿Qué es lo que tengo que guardar? Las consonantes, ¿verdad? Sí, es igual. Es justamente igual que lo que hicimos hace rato. Yeah. So, if letter equals A, just continue. F letter different from No, creo que sí se puede. Si pregunto todo el tiempo, right? Como lo hicimos acá. Like this. Puro copy paste, amigos. Nos lo vamos a llevar acá. Puras técnicas de senior tenemos en este live. Dice Josué, do the same condition. Yes. We're gonna do that. And then I can do kind of the same condition. Pero solo si es diferente, ¿no? Like, or I can even just copy this thing like this. Pero en lugar de equals, I'm gonna write different from. Yeah, if letter difference from A or letter different, yeah, creo que por ahí voy, José, right? Or different from I, or different from O, or different to U, then I assign letter. No, what is it? Word without vowels. Word without vowels. No. Yeah, word without vowels. Plus equals letter. Right? Justo José lo que me está diciendo. José, you need to get this certificate, right? El otro día les puse por ahí el link, the link to this tutorial, because it has a certification from Cisco networking company. I don't know if it is free, I don't know, to be honest. Pero como vamos haciendo todo
Y como vamos haciendo los quizzes y todo y van quedando grabados, pues ustedes pueden seguir estos lives y al final obtener la certificación. No sé si les van a cobrar, no sé si nos van a cobrar. But you can get it. Okay, so at the end, we just print the word assigned without vowel. So we just print this, right? Word without vowels. And that's it. Let's see if it works. Ya, el Geras. Ya son las 8 ya con el Geras. What are you going to have for dinner? Anda pues. Dice invalid syntax. A or letter E or letter blah or letter bru or letter bru. ¿Por qué me está marcando error? Está como hace rato. Traje la condición igual. Line 7. Porque no le puse, probablemente, no, sí le puse. Pensaba que no le había puesto colon. For letter in user word. Letter A. ¿Qué pasó? ¿Verdad? A ver, in line 7, if letter, pues es lo mismo. Aquí dice. Me traje lo mismo. No lo copié bien. That's the problem. Yeah. There you go. Let's see again. Give me a word to be eaten. Let's try casa. No hizo nada. Well, sí hizo varias cosas, pero no parece como que no hiciera nada. Dice Josué. Josué says, you don't need to repeat the condition. The opposite condition. I don't need to repeat the condition. Digo que si la letra es diferente de A, entonces sí haga la suma. Says that I must start the variable as an empty string. Dice Gerard. Which variable? Word without vowels. Ahí está. Or user word. La vez pasada no utilizamos user word. We didn't declare user word as an empty string. We went directly to it. Yeah, word without vowels is already defined as an empty string in here in the first line. Yeah. Don't worry. Dice Josué que este no va. Let's try this. And I suppose that. Supongo que este debe ir acá arriba, ¿no? Dice. Si letra es igual a A, o E, o I, o U, entonces. No es cierto. No puedo ir aquí. Entonces continue. Y tendría que word without vowels letter. Ya me salí del if. No sé. No me parece correcto. Pudiera ser else, ¿no? Sí, porque si esta no es verdadera, entonces que se ejecuta esta. A ver, let's see. Casa, the same thing. Oh, yeah. Por supuesto. Oh, yeah. Yeah. Parece rola del Bad Bunny. Yeah. User word equals user word. Sí, porque está en. Ajá, yeah, you're right. So simple, right? User word that upper. Yeah, like that, right?
casa. Yeah. 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 Tenías razón, mijeras. Ese era el. Ese era el tema. Ese era el tema. Let's see the sample input this tutorial suggests. Let's run it again. And give me a word to be eaten, and I copy paste, right? No, este es el output. Este es el output, sorry. Ya la regué. Let me pause it and play it again. So, Gregory. Yes. It feels like a win. ¿Han escuchado hablar del concepto mob programming? Estoy que seguro que han escuchado hablar del concepto pair programming, right? But what about mob programming? Mob, una turba. Es algo nuevo para mí. Estaba platicando con el director de una escuela de programación aquí en Colima y me dijo, los chicos hacen mob programming. And I was like, what? What was that? Yeah, what was that? Yeah. Y ya me explicó que es que todos se juntan y programan como lo que hacemos acá. That's mob programming, right? We're doing mob programming. Es algo que pueden poner a su CV. Yeah, expert in mob programming. Yeah. Guys, quiero recordarles acerca de los cursos que comienzan el día de hoy. Tenemos dos niveles que comienzan el día de hoy. Es A2 para B1 y B1 para B2. 4 meses. 4 meses. It's going great. It's going to be great for your English. Y también hoy tenemos código facilito. Punto a las 6, pa. Yes. Okay, so 3.2.12. The while loop and the else branch. Both loops, while and for, have one interesting. Repeat with me. Interesting. No interesting. Interesting. And rarely, raro, used feature. We'll show you how it works. ¿Cómo se llama el tema? The while loop and the else branch. Pues ya vimos eso, ¿no? Try to judge for yourself if it is usable and whether you can live without it or not. In other words, try to convince yourself if the feature is valuable and useful or is just syntactic sugar. Le van a poner sugar. Take a look at the snippet in the editor. Me acordé de la película esta que les digo que vi de Wonka. Ya es una alegoría al reino de las drogas. Pero en lugar de drogas, azúcar. Ya, sad. Los niños no se dan cuenta, es lo bueno. Si tienen hijos, llévenlos, se van a divertir. Ya, dice José, ya lo podemos poner en el CV y pueden consultar los videos para hacer algo que ya sabemos Python. You're right. Aquí está una serie de comentarios cuando ayudé al Darwin a solucionar su código. Yeah, very good. Take a look at this. The what? Right? Yeah, take a look at the snippet in the editor. Snippet, no, a snippet. Take a look at the snippet in the editor. There is something strange at the end else keyword. A ver. As you may have suspected, loops may have the else branch too. Like ifs. The loop's else branch is always executed once, regardless of whether the loop has entered its body or not. Oh, can you guess the output? Of course. I'm a magician. Vamos a guess the output. Run the program to check if you were right.
Dice I equals 1 equals to 1 while I is less than 5, print I. And then I plus equals to 1, print else. Print else. Why? Pues dice, ahí va a imprimir el paso. Va a imprimir del 1 al 4. No, empieza en 0. Del 0 al 4. Y también va a imprimir 5. Else 5 va a imprimir. So va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4. And also is going to print else. And also is going to print 4. Let's see. Let's see if I'm right. 1, 2, 3, 4. Y me equivoqué al final. Creo que había dicho 5. Al final lo cambié por 4. It's 5. Yes. Funcionan esos poderes de predecir el futuro. So modify the snippet a bit so that the loop has no chance to execute its body even once. Pues fácil. Nada más le cambiamos aquí. En lugar de less than, we say greater than. So now I believe that it's going to print 5. Va a imprimir else 5. Right? ¿Acá qué? Sí. Es que acá no me había dado cuenta de este. Acá sí cambió. Mientras y sea mayor que 5, sí, no va a entrar aquí nunca. Bueno, también. Pues también si le ponían menos que 5, pues tampoco iba a imprimir, nunca iba a entrar al body, right? Anyway, va a imprimir 5, else 5, va a imprimir. Yeah, from 1 dice Gerardo. Let's see. I say that it's going to print else and the number 5. Else 5. The while condition is false at the beginning. Can you see it? Bueno, es que estaba así. Yes, I can see it. Run and test the program and check whether the else branch has been executed or not. Pues no. Así no. Porque siempre fue igual que 5. Right? Ok. So, ahí está while. Que también se utiliza, o se puede utilizar con else. Independientemente si entra al body or not. Ok, so 3.13, the for, siempre digo for. Por el loop que está antes. 3.2.13, the for loop and the else branch. Ok, también con for. Pues es lo que vimos. Es que acá puse while, ok. Yeah, the for loop, pues va a funcionar igual, ¿no? The for loops behave a bit differently. Take a look at the snippet in the editor and run it, okay? So, desde la I en 5, en el rango de 5, print I. Else, print else I. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Y va a imprimir else 5 también, ¿no? Entonces de 0 a 4 y else 5. Yeah. Else 4. Else 4. Why? Else 4. Yeah. Got it. Porque llegó hasta 4. O sea, el dígito. 0, 1, 2, 3, 4. The output may be a bit surprising. Estos vatos sí son profetas. The output may be a bit surprising, ¿sí? I was surprised. I got surprised. The I variable retains its last value. Modify the code a bit to carry out one more experiment.
Ajá, ¿cuál? Modify the code. I equals 111 for I in range. Empieza del 2, era así, ¿no? Empieza del 2 y hasta el 1. No. Se me olvidaron los parámetros de range. Digo, sí. Es de 2 hasta el 1. ¿O cómo era? ¿Cómo eran los parámetros de range? Do you guys remember? I don't remember. I need to remember. Okay. El primero era el paso. No, el primero es desde dónde. ¿Desde dónde? From to, right? Y el 1 es el paso. Entonces va a escribir, no va a escribir ni 0 ni 1. No, sí va a escribir 1, de 1 a 111. Y al final va a imprimir else 111. Let's see. Que la canción. Por. No, I have no clue. Can you guess the output? The loop's body won't be executed here at all. Note we've assigned the I variable before the loop. Yes. Run the program and check its output. Yeah. When the loop's body isn't executed, the control variable retains the value it had before the loop. Desde ahí, en rango de 2,1 hasta el 1. No sé qué está haciendo aquí. No sé, I don't know what is going on here. What happened here? Let me see that. Ya, acá no lo asignaron. El rango es del 5. Y acá el rango es o 1 o 2. Entonces nunca entró al body. Is that the answer to this? I'm not getting it. When the loop's body isn't executed, the control variable retains the value it had before the loop. Now, if the control variable doesn't exist before the loop starts, it won't exist when the execution reaches the else branch. Let me comment this one. Caray. Okay, I'm gonna put it like this. I'm gonna write it 0. L0. I is not defined. What do you mean I is not defined? Aquí está I equals 0. For I in range 2, 1, print I, else I. I don't know. Dice el Geras, que no me abandona en este live. Dice, the range is desde 2 hasta. Hasta 1. Y como I era 111, por eso nunca entra al body. That's why solo se va y ejecuta el else. Okay. How do you feel about this variant? Very anxious. I feel very anxious about this thing because I'm not getting this as a whole. Héctor Hernández. What's up, Héctor? Dice Héctor, the range parameters are range, start, stop. Y el paso, me acuerdo que había antes, el tercero sería el paso, ¿no? De 2 en 2. Let me just... A ver, es que sí jalaba. For I in range 5. Dice start 0 hasta 5. No sé nada. Ahí está. Range 0, 1, 2, 3 hasta 5. Y luego el paso puedo hacer que sea de 2 en 2. Según yo me acuerdo. I don't remember well. ¿Qué vas a hacer?
Come on, come on, come on, come on, come on. Ay, ya lo imprimió, yo no me acuerdo. 024, sí, es así. Entonces, start, stop, and pace, right? ¿Sí? Sí. Ok. Thank you very much, Héctor. Ya no me acuerdo que nos estábamos riendo. Yeah, steps the third parameter. Thank you very much, Héctor. Thank you very much. Okay. So, pero aquí todavía no resuelvo esto. Desde I, que es igual a 111. Desde I en range, comenzando del 2 hasta el 1. Print time. Desde 111 en rango de 2. Ah, ya entendí. Pues se sale del parámetro. Se sale de start. No, comienza. No es por eso. Es porque comienza desde el 2 y termina en el 1. Está al revés. Si yo le pongo 1 here and then 2, probably I get a 0, 1 or something like that, right? Let me see. Yeah, I get 1. Right? Ah, yeah. Si pongo 0. 0, 1. Yeah, I got it. Ya. Descansó mi maceta. Descansó. Nunca entró al loop porque empezaba desde el 2 y decía que terminaba en 1. Ya. No saben lo chido que se siente entender algo. Bueno, sí saben, seguramente sí saben. How do you feel about this variant of else? Now I feel very good about it, right? If the parameter is not met here, right? It doesn't allow the program to start to execute the body. Just go with else and that's it, right? I feel very good. I feel very good now. Soon, thanks for asking, dear Cisco Networking Academy. Soon, we'll tell you about some other kinds of variables or current variables can only store one value at a time. Al mismo tiempo, at a time. But there are variables that can do much more. They can store as many values as you want, but let's do some labs first. Labs. Para eso estoy aquí. Para los labs, no para los apps. Oh, man. Neta que las fiestas decembrinas me dejaron muy mal con las apps. 3.2.14 Lab Essentials of the While Loop. Vamos a ver. Scenario. Listen to this story. A boy and his father, a computer programmer, are playing with wooden blocks. Wooden blocks. With wooden blocks. O sea, bloques de madera. They are building a pyramid. Chale, Josué. Esa pregunta sí me pone bien tristecillo. ¿Cuántos años de peso? I think I wasn't that skinny before December. I believe I was in 76 kilograms, and now I'm at 84. So 76, so 8 kilos. I went up 8 kilos, 76 to 84, 6 kilos, right? Man, pura rosca y recalentado. Puro pastel de carne, right? ¿Alguien ha probado los romeritos? Man, I hate romeritos. Ay, tía, perdón si me estás viendo. Yeah, but I don't like romeritos. Yeah. ¿Te fue bien, man? ¿Te fue bien? Yeah, 10 pounds. Mientras todos sean gains y no nada sea loss. So their pyramid. I don't remember that word. Pyramid, of course. Pi. Let's see. Let's go to Forbo and see how does it pronounce. Remember, este recurso, this resource that I've been showing you guys since day one. In this, you can go type the word you want to know the native pronunciation, or probably not native because they have
lots of different kinds of pronunciation. For example, pyramid, they have 5 pronunciations. I don't know if all of them are British or American. They probably have a Australian. No, they just have American. And look, they have the pronunciation of a male from Germany. Let's see. Pyramid. That's how German people will say that. Pyramid. So now let's listen to a British guy. Oh, British woman. Pyramid. Yeah. What about American? Pyramid. So there you go. Pyramid. Yeah. Dice. Now I have to do a lot of exercise to lose those pounds. Yes. Muchas apps y no labs. Yo solo hago labs. Ok. Y dos, como por dos al día. No, so that's not gonna help me to lose that much weight that I gained over the parties, over the holidays. Okay. So their pyramid is a bit weird, as it is actually a pyramid-shaped wall. It's flat. The pyramid is stacked according to one simple principle. Each lower layer contains one block more than the layer above. Mhm. The figure illustrates the rule by the builders. Yes. Height of 3. Creo que nos va a poner a calcular aquí los blocks, ¿no? Si es de tantos pisos, ¿cuántos blocks tiene? Ujú. Creo que eso está fácil, ¿no? Porque creo que la relación es que si el height es de 3, es con el número de blocks que empieza. A ver, imaginemos. Si es de 4, el height de 4 pisos tendría que ser 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Yes. It's not that difficult. 4, 3, 2, 1 y va sumando los bloques de cada piso, ¿no? Block 6. Así creo, ¿eh? Estoy dando el spoiler. A lo mejor no tiene nada que ver. El spoiler, no el spoiler. Spoiler. Yeah. Okay, so this says, your task is to create a program which reads the number of blocks the builders have and outputs the height of the pyramid that can build using these blocks. No, al revés, ¿ya vieron? Por eso el spoiler no está bueno. So, yo le digo el número de bloques that the builders have and the program outputs the height of the pyramid that can build using these blocks. Hace rato dije que era de 4, 3, 2, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaba viendo si había una relación de como entre 4 y entre 2, pero no, para nada. Right? 4 y 3, 7. Y luego 2 sería 9. Ya, no. Ya, no hay manera en la que haga trampa. There is no way I can cheat. That I can find another way around. So your task is to write a program which reads the number of blocks the builders have and outputs the height of the pyramid that can be built using these blocks. Creo que sería más fácil al revés, ¿no? ¿Cuántos pisos? Entonces, tantos pisos. Pues creo que está difícil para mi cabeza. Solo lo tengo que hacer al revés. Note the height is measured by the number of fully completed layers. Layers, no layers. Layers. If the builders don't have a sufficient number of blocks, cannot complete the next layer. They finish their work immediately. Test your code using the data we've provided. So, simple sample input, 6. That is 3. Sample input, 20. That will be height of pyramid will be 5 stories. Por cierto, acá, estos serían, por ejemplo, en español nosotros decimos los pisos, ¿verdad? Una pirámide de 3 pisos, de 3 líneas. Pero hablando de algo como ya más en la vida real, usuario, de uso,
es de 3 pisos. Y pisos sí se dice floor, y más cuando quieres nombrar el piso al que vas, por ejemplo, en un elevador, ¿ya? Floor 4, fifth floor, right? Piso 5, el piso 6, the sixth floor, sixth, el sexto piso. Pero lo que quería darles es este dato, right? Cuando nos referimos a cuántos pisos tiene un edificio, qué tan alto es el edificio y lo medimos con pisos, entonces decimos stories, como historia, stories. So this is a 3 stories high pyramid, right? Un edificio de 16 pisos sería a 16 stories high building, ¿ok? Y no diríamos 16 floors, right? Stories. That's the measure. Ya saben, los gringos utilizan todo para medir, menos el sistema métrico decimal. Anyway, so, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el algoritmo? Si nos dan el número de bloques, deberíamos encontrar algo así como el mínimo común divisor. No. ¿Cuál es la lógica? Si nos dan 10 bloques, ¿qué podemos construir? Podemos construir 4, 3 y 2 no. O sea, no necesariamente tenemos que terminar con un bloque, es lo que también nos dice. Y la condición es de que sea el story de abajo un bloque más que el de arriba. Lo empezamos a construir desde abajo, en nuestra mentalidad apegada a la física, o lo empezamos a construir desde arriba. Porque si lo empezamos a construir desde arriba estaría más fácil, miren. Si sabemos siempre que el último story es 1, entonces el segundo story es el valor del primer story más 1, ¿verdad? Y luego el que sigue es el valor del segundo story más 1, y así sucesivamente, y que los vaya comparando con el número de bloques que designó el usuario. Pero la condición no se completaría si al final nos sobran más bloques. Justo Héctor me está dando ese consejo. Dice, you can think the problem starting from the top to bottom. Yeah. So, siempre es 1. Pero ese es el tema, porque dice, a ver, dice, your task is to create a program which reads the number of blocks that builders have then and outputs the height of the pyramid that can build using this block. No, the height is measured by the number of fully completed layers. If the builders don't have sufficient number of blocks and cannot complete the next layer, they finish their work immediately. If the builders don't have a sufficient number of blocks and cannot complete the next layer, they finish their work immediately. Y le sobran. Por ejemplo, si nos dieran 6 bloques, debería decir 3, pero sería, a ver, tenemos 1 arriba, segundo piso, de arriba hacia abajo, como dice Héctor, sería 2, ¿verdad? Sería el de arriba más 1. El tercer piso, ya van 3 bloques. El tercer piso sería los 2 de arriba más 1, que ya serían otros 3 bloques, which is 6 now. Y ahí está. ¿Qué pasa si nos dan 7? Pues hace la misma evaluación y dice sobra 1 y terminan building, right? They finish building, they stop building. Yeah, that could be it. No dice que nos diga cuántos bloques le sobraron, dice que si no los tiene los suficientes, pues no. Ok, ahí está la lógica. Thank you very much, Héctor Hernández. Let's continue.
Let's continue. Okay. So now, blocks, integer, input, enter the number of blocks. So we have the blocks, and then I suppose we need another variable called stories, que es número de pisos, right? O sea, pisos, pues. Stories. And, ¿y qué? ¿Por qué lo voy a usar? While, con un while. Porque es lo que estamos queriendo ver, ¿no? Hay que ver qué métodos nos están enseñando. Ya. Ah, no, nos están enseñando for. For and else. Bueno, también while. Huh. Stories will be the height, yeah, dice Gerardo. And then Gerardo nos explica la lógica. Dice, for example, I have 6 blocks. I start top 1 block. I have 5 blocks left. Starting down, bottom floor, use 2 blocks. I have 3 blocks left. Because of the pyramid, use the remaining 3 blocks. Yes. So, creo que aquí no va todavía el stories. Ya se trabó esta cosa por estar dándole scroll down. Esto es lo malo de la... Oh, no quiere. Oh man, what am I gonna do? A ver, si lo corro, no hace nada absolutamente, of course, pero... Oh. It happened. It happened. Me? Am I out there? So, I believe, yeah. Let me know if you guys can see me and hear me. I'm gonna share my screen again. There you go. Dice Jera, I will start height equals 0. Ah, yeah, because it says pyramid height. Yo iba a utilizar stories, right? Yeah, thank you, Hera. I think I'm gonna overlay the comments now. Ah, no, pero se divide la pantalla, right? Ah, that sucks. Let's go like this. Okay. So height equals 0. Mm-hmm. Okay, yeah, I get it. So if blocks, si todavía tengo blocks different from 0, I'm gonna go man, si tengo blocks, I'm gonna start doing this thing and I'm gonna start building. So I have height
equals plus equals 1? No. Well, yeah. And then I'm gonna go block minus equals to 1. Le resto un bloque. No, le resto height. No. Ya le resté la altura de 1. No, I don't know, man. Si bloque es diferente de 0, es que todavía tengo bloques. Y hago que la height sea 1. Y obvio le tengo que restar un bloque. Porque es 1. Pero no, creo que es con un for, isn't it? Dice Jera que tendría que ser un while. Dice Jera que tendría que ser un while. So, while blocks. While blocks. Dice Jera que en lugar de if, I have to use a while. So, while blocks different from 0, I build. How do I build? Height is going to be height is going to be 1. Aquí ya puse 1. Right? Aquí ya puse un piso en la pirámide, 1 story. And then I think I'm gonna discount. Yeah, I'm gonna subtract 1 block, right? I subtract 1 block. And then, pues sí, ya. Mientras siga habiendo bloques. Pero aquí es height plus 1. Right? Yeah. Right? Yes. Y mientras siga habiendo bloques. Pero luego descuento los bloques, pero ya no estoy poniendo la condición. Falta poner la condición, porque si no va a ser una torre. ¿Verdad? Look, for example, if I give them 4 blocks. Oh man, what happened? Name error height is not defined. Yeah, height equals 0, 0. Yeah. Height equals 0. Right? Esto es lo que me decía también Jera. Que tendría que inicializar height. Right? Height is not defined. Probably I spelled it wrong. No. Or like this. The same. Dice también Jera, so he also says the blocks should be greater than height. Yeah, that's one clue. ¿Por qué no estoy definiendo height? Should I say integer or something?
Porque al definir solamente necesito una. I remember, right? Sí, porque porque el double equals to es cuando estás preguntando. So, aquí voy a construir únicamente una torre. Nada. Inverted types, for type. ¿Qué dice? A ver otra vez. Oh, man. Vamos a poner operand type. ¿Qué dice? And int. Creo que lo estoy regando acá. So probably I just have to go with parentheses. Nope. Can only concatenate tuple, not int. Can only concatenate a tuple. Angel says equals 0. That's what I tried. Haven't I? That's what I tried previously. I remember that. Let's see. 4. Name block is not defined. Porque es blocks. Easy. I got this. We got this, man. We got this. Aquí no estoy haciendo una pyramid, aquí estoy haciendo una torre. Entonces dice, while blocks different from 0. Y Gera dice, no, while blocks greater than height. Mientras haya más bloques que altura. ¿Sí? Are you sure? Mientras haya más bloques que altura. Bueno, sí es una condición. Pues sí. No estoy seguro si sea como muy diferente. But si hay más bloque que altura. Pues sí, si hay más bloque que altura vamos a poder seguir construyendo. También si bloques es diferente de 0. If blocks is different from 0. Okay. So then we set height plus 1 and blocks minus 1. Pero no es cierto. Porque no es de a 1. No, sí. Blocks. No. Pero no es nada más restarle un bloque, porque cada piso I got it. Ahora, oh man, no. Think, Pooh, think. Height equals 1. Blocks IEC minus 1. Pero what I'm trying to figure out here is how I'm going to know which is the story that we are building now in order for it to subtract the number of blocks. Got it. Blocks equals minus the height. Sí. ¿Verdad? Ay, Jera. Jera me está sugiriendo lo mismo.
van a pensar que estaba... Si yo volteo para acá, es que sí, me están soplando. Acá están los dos. Ya, porque si es una, ahora le restas 1, ¿no? Pero cuando la height sea 2, le vas a restar los 2. Right? Yes. Pero thank you very much, Hera. Thank you very much. Porque de todos modos, aunque yo hubiera dicho, ok, sin ver, creo que estuviera hesitant, estuviera no sé si fuese correcto o no. Okay, so height plus 1 and blocks is equal we have to subtract the height. Hasta ahí. Ese es el while, right? Y ahora solo tendríamos que imprimir el height. Creo que es todo, right? What do you guys think? If we have 6 blocks, the height of the pyramid is 3. Man, this is so easy. This is so easy. If we have how many? If we have 10, then we have 4 because we have. Acá tenemos los tests, right? Si tenemos 20, va a ser 5. Let's try those. We have 20 stories. 20 blocks. We're gonna have 5. Yep. Yeah. It says no problem, bro. Yeah. If we have 1,000 blocks, then we're gonna have 44 stories. 44 stories for 1,000 blocks. Let's see, no ha corrido. A ver si no se nos traba. Yeah. So 1,000 blocks, 44. Pretty simple. It's wonderful. It's wonderful for us to first you got into a problem. You run into a problem, right? You get into an impasse apparently, and then you start solving these problems, you start solving these algorithms, you start trying out numbers and cases and whatever, and then you get kind of a result and you feel relief, right? At the beginning you feel, I don't know, like if you're kind of stupid, right? But then you focus yourself. Instead of saying I can't, I shouldn't be doing this, you go and say no, I can, and they start just thinking about the problem, right? And try to elaborate on that. And at the end, when you find the solution, you feel wonderful. That's what I most like about programming, right? From now. So yeah, you get a self-accomplishment feeling, and that's really, really, really wonderful. Ok, pues hemos llegado al final de este live. Los espero el día de mañana. 100 Days of Code Challenge, Python and English, right? I hope you guys improve your pronunciation with this tutorial that we're seeing here. And today we start unos grupos nuevos. Muchas felicidades a todas estas personas que se han inscrito a nuestro curso. También nos vemos en Código Facilito al ratito, right? No se olviden, mañana tenemos One Adepts. And that's it for today. See you guys tomorrow. Bye bye.